Y quiero de una vez decirle que no piense usted que al hablar del sufrimiento de Cristo en el ministerio, no piense que eso no es para usted. Suena como si eso fuera solo para el pastor, y eso es para usted, eso es para todos. Es que nosotros creemos en el sacerdocio de todo creyente, y cada creyente, los bautistas decimos, cada creyente es un ministro. Cuando hablamos del ministerio, estamos hablando de servicio. Y cada creyente es un ministro, es un servidor del Señor. La palabra ministerio, simplemente, repito esto, significa servicio. Por lo tanto, todos estamos llamados a servir al Señor. Amén. El tema de esta serie, especialmente el tema de hoy, es un poco, puede ser un poco complejo para la iglesia, para usted, pero nosotros tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. De hecho, vamos a trabajar unos textos que son muy difíciles, pero muy difíciles, amados hermanos. Pero Pablo tenía que trabajarlos, y mal haría yo si al venir trabajando de manera expositiva el libro de Colosenses, mal haría en saltarme estos versículos que están allí. No podría hacerlo, sería inadecuado hacerlo. Esas son las ventajas de la predicación expositiva, porque usted va trabajando el texto y el Señor siempre tiene un mensaje en su palabra para nosotros, y varía realmente mucho. Así que, amados hermanos, yo espero que este mensaje sea de edificación para usted. Parece escalofriante un poco cuando escuchamos el sufrimiento del cristiano en el ministerio, y más en esta era tan sensible, tan hipersensible, donde nadie quiere ningún tipo de sufrimiento. Nadie quiere hablar de sufrimiento. A nadie le apetece el sufrimiento, y eso es algo terrible para la humanidad el día de hoy. Estaba, de hecho, en estos días escuchando que por aquí en Bucaramanga ya una persona tuvo una operación para tratar el asunto de está un poco depresiva, hipersensible, y necesitaba una operación, porque la gente no quiere tener ningún tipo de situaciones que en este tiempo moleste su vida. La verdad, estamos en una era muy, pero muy hipersensible. Entonces, hablar de sufrimiento allí es realmente complejo. Ya hemos considerado entonces la parte introductoria del libro. Hemos considerado pues también en la serie pasada la supremacía de Cristo. Y quiero decirle, hermanos, que no perdamos de vista lo que estaba pasando en la iglesia. Sabemos que la iglesia estaba siendo rodeada por una serie de herejías, y ya dijimos que algunas de esas herejías venían por las filosofías que estaban en ese momento asentadas en esta región, que se conoce como unas filosofías que son raíces gnósticas. No era propiamente el gnosticismo, pero sí eran las raíces que se cree que de allí posteriormente surge propiamente el gnosticismo. Y ellos estaban diciendo que Cristo apenas es un poco como un ángel, o también un poquito más que un ángel, un poco más superior a un ángel, pero que Cristo no es Dios. Y ya entonces, como Cristo no es Dios, pues no es suficiente. Cristo no es del todo suficiente para el creyente. Así que se necesita a Cristo, sí, pero se necesitaba otras cosas. Tenemos que hablar de Cristo más otras cosas, más conocimiento, más revelaciones, etcétera, 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 etcétera.
Y también estamos hablando que las herejías también venían de los judaizantes, al cual estaban enseñando también doctrinas incorrectas en la iglesia, por lo tanto afectaba la vida de la iglesia. Bueno, ellos están hablando de Cristo, más obras, más días de reposo, más etcétera, etcétera. Muchas cosas ellos están metiendo. Entonces es como que Cristo tampoco era suficiente. Entonces Pablo ya ha tocado para refutar todas estas cosas. Lo primero que habla es de la supremacía de Cristo, y eso ya entonces lo vimos. Ahora Pablo pasa a hablarles a la iglesia de su ministerio. En los versículos 1, 24 al 2, 1 al 6. Y aquí en esta porción de la Biblia estará anclada nuestra serie de 5 sermones durante estas 5 semanas. El propósito de Pablo no es hablar propiamente de él, en cuando Pablo sí quiere hacer una diferencia de lo que es él y los falsos maestros, pero realmente el enfoque no es él, sino de ensalzar, de exaltar a Cristo el Señor. Pablo quiere que sea Cristo el exaltado. Y Pablo busca entonces, con esto de hablar del ministerio que está llevando a cabo, Pablo busca la glorificación de Cristo en los padecimientos o en el sufrimiento del ministerio. A diferencia de los falsos profetas, de los falsos maestros, que ellos, por supuesto, no están dispuestos a nada. Ellos son engañadores, ellos son gente que busca sacar provecho propio. Y Pablo está entonces diciendo está llevando a la iglesia con toda claridad a mostrar esta diferencia que hay entre él en cierta manera y los falsos maestros. Pero a su vez está llevando a la iglesia a que confíe solo en Cristo y excluyan, no se dejen arrastrar al culto de los ángeles, porque se estaba hablando que había que rendir culto a los ángeles para que ellos los protegieran de las malas influencias, los protegieran de los demonios, los protegieran de todas las cosas. Fíjese usted eso. Entonces vamos a esta mañana, quiero invitarle a que me acompañe a Colosenses capítulo 1, 24 y 25 para mirar en lo que vamos a hablar el día de hoy. Miren lo que dice el texto. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui yo ministro, por la cual fui yo hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. En este pasaje, amados, vemos con toda claridad que el creyente en el ministerio o en el servicio del Señor sufre. Puesto que el creyente entonces sufre en el servicio de Dios, en el ministerio del Señor, les propongo a la luz de este pasaje que consideremos en esta mañana las causas del sufrimiento del cristiano en el ministerio. Del cristiano, no de unos pocos, del cristiano, porque todos somos ministros. Todo cristiano y servidor de Cristo, hermano, tiene alguna experiencia de sufrimiento en la iglesia. Todo verdadero cristiano sufre en la iglesia. Si es un verdadero cristiano, experimentará algún tipo de sufrimiento en la iglesia. Note lo que dice nada más Hechos capítulo 9, 4 al 5. Pablo sabe que Cristo toma el sufrimiento de la iglesia como suyo.
Pablo sabe que Cristo toma el sufrimiento de la iglesia, pero repito esto, como suyo. Cuando Pablo está afectando la iglesia de Cristo, mire lo que ahora Pablo dice en el texto. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coce contra el aguijón. ¿Puede ver eso? El sufrimiento que Pablo está causando a la iglesia, Jesús dice que se lo están causando a él. El sufrimiento que está padeciendo los hermanos, los líderes, los servidores, Jesús dice: me lo están causando a mí. A mí. El Señor le tiene que decir: ¿por qué me persigues, Pablo? ¿Por qué? Entonces, Pablo tiene claridad al abordar este tema, que todo sufrimiento se le está causando a Cristo. Cuando la iglesia está sufriendo, realmente Cristo está sufriendo. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces Pablo sabe que tiene que sufrir como ministro de Cristo en la iglesia. Él lo sabe bien. Y note lo que dice entonces, versículo 24: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y yo quiero que subraye en esta mañana allí la palabra padezco por vosotros con gozo. Subraya esa palabra. Pablo en este pasaje no habla de suplemento, sino de complemento. Eso es lo que Pablo nos está mostrando en el texto. La palabra padezco que Pablo está usando aquí indica aflicción, indica dolor o sufrimiento de afuera por la iglesia. El sufrimiento viene de afuera, Pablo está diciendo. No, también puede haber sufrimiento de adentro, pero ahora está evocando ese sufrimiento que viene de afuera. Y cierto teólogo, hablando de esto, dice que Pablo es muy atrevido a hablar del padecimiento o sufrimiento como el completo del sufrimiento de Cristo mismo por la iglesia. Pero así es Pablo. Esto es Pablo. Ahora, Pablo está hablando de completar el sufrimiento de Cristo. ¿Y qué significa completar el sufrimiento de Cristo? ¿Qué significa eso? Bueno, no significa sufrir por el pecado del mundo. No sería esto correcto si Pablo estuviera refiriéndose a sufrir por el pecado del mundo. No significa sufrir un sufrimiento vicario. No sugiere una insuficiencia del sacrificio de Cristo de ninguna manera. Si esto fuera así, Pablo se estaría contradiciendo en el versículo 14. Porque Pablo en el versículo 14 ya ha dicho: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. La obra de Cristo es suficiente. Pablo lo tiene claro. Entonces, completar los sufrimientos de Cristo significa soportar las aflicciones que padecería Cristo si estuviera todavía llevando a cabo su ministerio directamente en la tierra. Pablo ve su sufrimiento en cierta manera como una extensión del sufrimiento de Cristo. Significa entonces sufrir las aflicciones en lugar de Cristo, las que Cristo sufriría en el ministerio terrenal si todavía continuara aquí en la tierra. Es que el odio a Cristo
Hermanos, ¿ustedes creen que ha cesado? ¿El odio a Cristo ha cesado? Si Cristo hoy estuviera andando por las calles de Cúcuta, o por las calles de Bogotá, o por las calles de Barranquilla, etcétera, ¿seguiría sufriendo Cristo? ¿Continuaría sufriendo Cristo? Claro que sí. En el sentido del odio, Cristo no sufrió todo. En el sentido de odio, Cristo no sufrió todo. Cristo, si estuviera aquí, amados hermanos, tuviera que seguir sufriendo porque la humanidad realmente no quiere a Cristo. Hoy Cristo no está. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué no está? Porque se fue a preparar morada para su iglesia. Pero su iglesia está. Su cuerpo está. ¿Y qué pasa? Su iglesia continúa sufriendo hoy. Continúa padeciendo los padecimientos que si Cristo estuviera aquí, los estaría sufriendo. Hermanos, cuando hablamos entonces que Pablo ve el sufrimiento en la obra de Cristo, en la iglesia, en el servicio, como una extensión del padecimiento de Cristo, está indicando claramente que es en el odio, en la persecución a la iglesia, en lo que la gente realmente sigue rechazando, no amando a Cristo, no queriendo a Cristo, y lo manifiesta de muchas maneras. Y hoy entonces la cabeza no está, claro, la cabeza está con la iglesia, sí, invisiblemente, pero el cuerpo está visible, y ese cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, hermano, sigue padeciendo el día de hoy. Y va a seguir padeciendo. Va a seguir sufriendo. Va a seguir sufriendo. La iglesia es el cuerpo del cual Cristo vive. Escúcheme esto, la iglesia es el cuerpo en el cual Cristo vive. Y ese cuerpo, al igual que el cuerpo físico, literal de Cristo, sufre. Ese cuerpo físico o literal de Cristo sufrió. Y este cuerpo figurativo de Cristo, hermanos, sufre. Y va a sufrir. Va a sufrir. Y nosotros somos miembros de ese cuerpo, amados hermanos. Nota el paralelismo en la palabra que Pablo dice, entre mi propia carne y el cuerpo de él, hablando de mi carne, mi cuerpo y el cuerpo de Cristo. Pablo se está apropiando del padecimiento de la iglesia. Está diciendo, yo estoy sufriendo por vosotros. Su cuerpo figurado, su segundo yo, tiene sufrimiento aquí, y Pablo está sufriendo por ese cuerpo que es la iglesia de Cristo. Ahora, es interesante que Pablo lleva este padecimiento, hermano, con tristeza. No. ¿Dice con qué? Con gozo, con gozo. Pablo percibe a sí mismo este gozo como un deleite, y esto es mucho más profundo, hermanos, que el dolor. Él está sufriendo y dice, me deleito, porque el deleite en Cristo, en la obra, es mucho más profundo que el dolor. Entonces no vemos a Pablo quejándose, sino dice, yo lo hago con mucho gozo, con mucho gozo. Y es que realmente el gozo es un don de Dios. Es un don de Dios. Por lo general, el verdadero cristiano, en medio de cualquiera que sea la circunstancia, se goza en el Señor. Pero no así los que no han creído en Cristo. Se pueden tener situaciones difíciles. Y muchas veces le preguntan a los creyentes, oye, pero tú con esta situación y tú estás tan tranquilo, tú
está gozándose. Y el cristiano dice, sí. ¿Por qué? Porque ha confiado en Cristo. Porque Cristo está en él y él en Cristo. Cristo es el Señor. El gozo, hermanos, es un distintivo del creyente. Es una cualidad de vida del creyente. No es una mera emoción. Así se caracteriza el verdadero creyente. Él se deleita en Cristo en medio de todas las situaciones que puede padecer, de todo sufrimiento, de toda angustia, de todo lo que puede padecer. El verdadero cristiano se deleita, se goza, alaba y honra al Señor. Pero eso es bastante extraño cuando una persona dice que un creyente verdadero en Cristo y tantito le toma alguna situación y ya quiere inclusive dejar a Cristo. No es concebible esto para un verdadero creyente. Wayne dice, hablando del sufrimiento de Pablo en el ministerio, dice, él sufrió mucho de las mismas aflicciones que Cristo sufrió y estaba dispuesto a llenar la medida del sufrimiento que le había sido asignado. Y Thomas Harles dice, Pablo sufrió mucho por amor a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y él sufrió. Esta mañana el pastor estaba leyendo un texto, el pastor Luis Ojeda. Sí, y otra vez Pablo allí sufriendo, ¿cierto? Para que esta idea se haga más entendible, Pablo describe o ilustra su trabajo en el ministerio, en la iglesia, en términos de atletismo. Miren una vez más el texto. Así como el atleta sufre en honor de la ciudad o del país que representa, Pablo dice que sufre en honor a la gloria de Cristo, en favor de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Pablo no sufre, no se enfoca en su propio honor, sino en Cristo. Y ustedes pueden ver todos estos capítulos y siempre Pablo está resaltando estos versículos y Pablo está resaltando a Cristo en el ministerio, a Cristo. Entonces, el propósito del sufrimiento de Pablo en la iglesia, en lugar de Cristo, en primer lugar es para la gloria de Cristo. La gloria de Cristo. Y esta es una buena causa de sufrir, amados hermanos. Esa era una buena causa de Pablo sufrir. Y es una buena causa para sufrir la gloria de Cristo. Miren una vez más, miren este versículo de Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Pablo sabe que todo lo hace para Dios, para la gloria de Dios. Él está dispuesto a padecer para la propia gloria del Señor. Ahora, en segundo lugar, Pablo está sufriendo, sí, por el bien de la iglesia, no por su propio bien. Dice, lo hago por vosotros, le dice la iglesia. Esta es realmente muy buena razón para sufrir por la iglesia. En el sufrimiento por la iglesia se da el cumplimiento perfecto del plan de Dios para la iglesia. Amados, se da la edificación de la iglesia. Está sufriendo la iglesia, pero está siendo edificada. Está padeciendo la iglesia, pero está siendo edificada. Nosotros estamos viendo la iglesia en el primer siglo, estaba sufriendo, estaba creciendo, estaba padeciendo, aumentaba, estaba sufriendo y seguía el reino de Dios expandiéndose por todos lados. Y Pablo lo sabe. Pablo lo tiene claro. La iglesia de Cristo continúa edificándose, extendiéndose, fortaleciéndose, purificándose. Y mientras todo esto sucede, padece persecución. Y todos los servidores que están allí van a padecer persecución.
Pablo padece persecución para la gloria de Cristo y por causa del beneficio o por el beneficio de la iglesia de Cristo. Y padece realmente por causa de Cristo, por causa de su cuerpo, padecer por causa de la gloria misma de Cristo. Su iglesia, hermano, padecer por ello es una buena causa. Es una buena causa, amados hermanos. Sufrir por Cristo, sufrir por su iglesia, es una buena causa, amados hermanos. Amén. Es una buena causa. Pablo fue llamado para servir en el ministerio de la iglesia y tal servicio ministerial implicaba sufrimiento y sacrificio. Y Pablo lo entendía. Pablo lo entendía. Y de hecho, cuando el Señor le llama, ¿qué es lo que le dice? Yo te estoy llamando y tienes que saber que vas a sufrir. Te he llamado. Y Pablo, Jesús no le dice, oye, ahora estás conmigo, ahora vas a estar, todas las situaciones te van a ser a favor, vas a pasar un buen tiempo. No, Pablo dice, va a ser duro, muy duro, muy duro. Así que mientras el mundo hoy está tan sensible y la gente no quiere tocar el mundo, la gente quiere siempre, perdóname esta expresión, Paulina, la gente quiere chocholear a todo el mundo. Pablo dice, no. Yo sufro por la causa de Cristo. La iglesia sufre. La iglesia sufre. Roberto Jameson dice, los creyentes deben considerar su sufrimiento menos individualista y más colectivo, más corporal, menos en relación a sí mismo como individuos y más como integrantes de un gran conjunto que lleva a cabo el perfecto plan de Dios. Y tiene que ver entonces con la purificación de la iglesia, perfección, preparar el cuerpo de Cristo, que la iglesia cada día vaya siendo mejor para cuando Cristo regrese. Hermano, y eso va a ser duro, muy duro. William Barclay dice, hablando de sufrimiento, dice, sufrir en el servicio de Cristo no es un castigo, sino un privilegio, porque es para participar de la obra de Cristo. ¿Lo puede ver, amados hermanos? Tomás de Aquino y otros grandes teólogos han dicho, la iglesia, cuerpo místico de Cristo, debe ser en todo conforme a su cabeza. La iglesia no participará de su gloria, sino participando de sus padecimientos. Amados hermanos, debe ser claro esto para la iglesia el día de hoy. Debe ser muy claro esto para la iglesia PBC. Claro, participaremos de la gloria de Cristo, pero esto no será si la iglesia no participa de los padecimientos de Cristo. ¿Puedes saber esto? Ok, los creyentes quieren solo gloria. Los creyentes solamente hoy quieren solo gloria, solo todo lo que sea bien. Pero el creyente hoy no quiere pasar por ninguna situación difícil, porque tantito que el creyente padece algo complejo, ay Señor, ¿dónde estás? Me has dejado, ¿pero por qué te has ido, Señor? Si es así, pues yo me voy, me alejo de ti. Sí, el creyente hoy es terrible, hermano. No está dispuesto a nada. A nada. Mis amados hermanos, los sufrimientos de la cabeza y de los miembros son el sufrimiento de Cristo y son una buena causa, amados. Son una buena causa. Son una buena causa. Es sufrir por causa de Cristo,
Cuando padecemos aquí, estamos sufriendo por causa de Cristo. Los sufrimientos del creyente son una extensión del sufrimiento de Cristo. Y eso tiene que estar claro en nosotros. Cristo sufrió por la redención de su iglesia. Nosotros somos su iglesia y vamos a continuar sufriendo aquí. Dirá usted, y entonces, ¿para qué hago parte de la iglesia de Cristo? Yo pensaba que no. Claro. Pero después del padecimiento viene la más bella, gloriosa iglesia que será presentada sin mancha y arruga delante del Señor cuando Él regrese. Amén. Tú debes estar dispuesto a saborear ligeramente esa copa de aflicción que Cristo bebió. Debe estar dispuesto, amados. Jesús le dice a los apóstoles: en el mundo tendrás aflicción. Yo te digo en esta mañana, mi hermano, eso es verdad. Toma su cruz, sufre pacientemente por causa de la gloria de Cristo, sufre por causa de la iglesia de Cristo. Mis amados hermanos, que Cristo sea glorificado en el mundo, que la iglesia avance en el mundo, hermanos, implica sufrimiento. Sufrimiento. Dirá, yo no estoy metido. Si yo he escuchado tantas veces, he estado en tantas iglesias y siempre me dicen, oye, es más, el que sufre porque tiene un pecado oculto. Y aquí me están diciendo de sufrir y sufrir. ¿Cómo es esto? Sí. Yo tengo que decirte lo que ha de padecer la iglesia. Va a sufrir. Va a sufrir. Los enemigos de Cristo seguirán trayendo sufrimiento a los seguidores de Cristo que están en el cuerpo y que sirven a Cristo. Los enemigos de Cristo odian la iglesia de Cristo. Los enemigos de Cristo inventan cualquier cantidad de cosas a la iglesia de Cristo. Inventan mentiras, inventan todo para destruir la iglesia de Cristo. Los enemigos de Cristo, ellos no ven con buenos ojos a los creyentes, no ven con buenos ojos a cada creyente que ahora se ha arrojado a los pies de Cristo y le siguen obediencia y fe. No lo ven bien. No lo ven bien. Y algunos serán su propia familia. Algunos por la cual sufrirá será su propia familia. Cuando tú quieras crecer, cuando tú quieras avanzar, cuando quieras ser mejor para Cristo, cuando quieras hacer la obra de Cristo, por supuesto se levantará gente. Y algunos serán de su propia casa. Se opondrán a ti. Se opondrán a ti. Y te dirán, te has vuelto fanático, ¿para qué Cristo? ¿Para qué tanta cosa? O solamente vuélvate parroquiano y ya. Ve por un momentito, oras un momentito y ya sale y eso es todo. Sé un cristiano light. ¿Por qué tienes que servir? ¿Por qué tienes que trabajar en la obra del Señor? Los enemigos se opondrá. Se opondrá. ¿Y tú qué vas a hacer, amado hermano? ¿Qué vas a hacer? Cuando la iglesia sufre, cuando el creyente sufre, Cristo mismo está siendo afligido. ¿Entiendes esto? Así que no tengas temor padecer por causa de Cristo. No tengas temor sufrir por la obra de Cristo. No tengas temor sufrir por la iglesia. No tengas temor. No te acobardes, amados hermanos. En otras palabras, no seas un cobarde. Mantente firme en la causa de Cristo. Padecerás si eres fiel a Cristo. Vas a padecer si eres fiel a Cristo. Debes saberlo. Así que, ¿sabe quién no padece? Aquellos cristianos, entre comillas, que no son verdaderos cristianos, que se infiltran, pero no están amando a Cristo. Ellos no están dispuestos a nada, pero si tú eres un verdadero creyente, tienes que estar dispuesto a sufrir. Amén.
Iglesia, PBC. Iglesia. Amada iglesia. Escúcheme esto. Tú debes estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. La verdad, yo no sé cómo dicen algunas personas, algunos predicadores, que la iglesia no sufre, que la iglesia no debe sufrir. La verdad, no sé por qué. En ninguna parte de la Biblia hay base para afirmar que la iglesia ya no va a sufrir. Que un creyente llega a Cristo y ya no va a sufrir. Yo recuerdo cuando llegué a Cristo, alguien me dijo, ahora se acabaron el sufrimiento para ti. Yo estaba muy nuevo. Y cuando inmediatamente vino el primer sufrimiento, dije, oye, y si es así, ¿yo qué hago aquí? Es mejor que me vaya. Sigo mejor en el mundo. Era un predicador mentiroso. Me había dicho, tú llegas a Cristo y ya no vas a sufrir más. Claro. Hermano, vamos a continuar sufriendo. Mire lo que dice Pablo en Hechos 14:22. Es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Lo puede ver? ¿Lo puede ver? Claro. Ahora tampoco te vayas al otro extremo a decir, bueno, yo voy a buscar muchas tribulaciones para entrar al reino de los cielos. No, no es eso que estás diciendo. Porque algunos creyentes tal vez en el primer siglo quisieron tal vez buscar peligro para que me maten para entrar al reino. No es eso que estoy diciendo. Sería otra forma de ser cobarde. Voy a sufrir para que me maten y de una vez voy para el reino de los cielos. No, no estoy diciendo que busca. No, pero es necesario sufrir. Necesario sufrir. Y voy a decirles algo más. ¿Saben? Hace algunos años en Estados Unidos se levantó un teólogo llamado Scofield y dijo, sacó una doctrina y dijo, la iglesia de Cristo no pasará por la gran tribulación. Y establecí 7 dispensaciones diciendo, la iglesia no va a sufrir en este mundo. No pasará por la gran tribulación. Y otros también copiaron de él. Y tal vez él bebió de otros que tenían la idea. Pero en los 19 siglos nadie había enseñado esa idea de lo que llama el dispensacionalismo. Y comenzaron a enseñarlo. Y entonces la gente comenzó a decir, no, pues la iglesia no pasará por la gran tribulación. Y esa teología escatológica dispensacionalista llegó a América Latina. Y todas las iglesias bebieron de esa teología. Pero la teología que ha acompañado a la iglesia en su ortodoxia doctrinal ha sido la teología que nosotros llamamos como amilenialismo. Amilenialismo. Y eso lo que dice es que nosotros, la iglesia, está pasando por las tribulaciones y va a seguir pasando. Y cuando llegue aquel día, va a pasar por la gran tribulación. Tendrá que ser afinada. Tendrá que ser la iglesia afinada. Tendrá que la iglesia pasar por fuego. Tendrá que pasar y usted dirá, oye, entonces, ¿cómo es esto? ¿Vamos a seguir sufriendo? Y yo te digo, mi estimado hermano, por causa de Cristo la iglesia va a seguir sufriendo. Escuche esto. Vamos a padecer. Seguramente hay un reposo hoy en algunos sectores, en algunas partes del mundo. Y aquí en Colombia y seguramente en algunos países de América Latina, ¿sabe qué? La iglesia está muy tranquila, no hay problema, no hay dificultad, todo está bien. En cuanto el enemigo viene socavando, sí, por algún lado viene dañando la iglesia. Pero hermanos, yo tengo que decirles a ustedes que la iglesia va a padecer, hermanos. La iglesia va a seguir padeciendo, amados hermanos. Ahora,
el resultado de sufrir como ministro es muy favorable para la iglesia. Muy favorable para la iglesia. Nota lo que dice el versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y mire el 2:1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. La idea de Pablo aquí es: cuanto más sufro por la iglesia, menos tendrá que sufrir a hermanos de la iglesia. Es decir, yo me pongo a sufrir para que otros sufran menos. Pablo sabe que está enfrentando la persecución que van dirigidas a Cristo. Y él dice, me pongo para sufrir. El resultado, pues, de padecer los padecimientos de Cristo es menos sufrimiento, menos padecimiento para la iglesia. Mire, entre más el creyente entramos a un lugar y los pioneros sufren, los otros que están uniéndose a la iglesia tal vez van a sufrir un poquito menos, pero eso no quiere decir que no haya sufrimiento. Hoy se llama esto el servicio vicario. Mire lo que dice: cuando nos comprometemos con la salvación, como lo hizo Pablo, vendrá un deseo de que nuestro trabajo y tribulaciones sean para que otros no pasen por lo mismo y poder consolar así a los creyentes. Mis amados, te pregunto en esta mañana, ¿estás preparado para sufrir por la iglesia de Cristo? ¿Estás preparado? Es difícil decir que sí hasta que llegue ese momento. Tú dirás ahora, sí, yo estoy listo. Pero ¿qué es cuando llegue ese momento? La otra vez escuché que había una iglesia que estaba muy valiente diciendo, sí, vamos a sufrir por causa de Cristo, vamos a sufrir por causa de Cristo, suframos por causa de Cristo. Entonces dice que unos hermanos se disfrazaron de malandro. Y la iglesia decía, vamos a sufrir por causa de Cristo, vamos a sufrir por causa de Cristo. Y ahora llevan a esos hermanos disfrazados de malandro a la iglesia. Miren aquí, ¿quiénes son los cristianos aquí? ¿Quiénes son los cristianos aquí en pleno culto? ¿Qué cree que pasó? Algunos decían, no, yo vengo aquí porque este me invitó. No, yo vengo aquí, pero es de paso, pero yo no estoy aquí de lleno. Y cada uno comenzó a sacar excusas. Y solo uno se levantó y dijo, yo soy cristiano. Y tantico que se levantó y dijo, yo soy cristiano, lo cogieron. Se lo llevaron. Y después, resultó que hermano era solamente para saber qué tan valiente que era la iglesia. Yo sufro. ¿Estás dispuesto para sufrir? Seguramente dice, sí, claro, claro, por la causa de Cristo. Pero es muy difícil ya saberlo hasta que llegue el momento. No obstante, déjame te pregunto otra vez. ¿Estás dispuesto a sufrir por la causa de Cristo? Cuando tú sufres como ministro, como servidor de Cristo, como miembro de la iglesia, siempre va a ser eso una buena causa. Una buena causa. Más crecimiento de la iglesia, más perfección de la iglesia, más avance de la iglesia. Cuando en el primer siglo quisieron matar a todos los cristianos, los emperadores comenzaron a decir, oye, esa gente salen como hormigas, entre más los matamos, más salen. Entre más la iglesia sufría, más la iglesia crecía. Hoy estamos tan tranquilos, tan light. Hermanos, es increíble. El día miércoles, el cristiano está tan light que no tiene necesidad de venir a orar.
O de pronto dice, bueno, yo de manera individual oro en mi casa. No se arroja la iglesia a orar aquí. ¿Saben? En la persecución del primer siglo, los hermanos colectivamente estaban ¿qué? Orando, intercediendo. Señor, ayúdanos. Dale fuerza a los creyentes que sigan adelante, que sigan con la bandera de Cristo. Oye, hermano, no hay ni por qué orar. Algunos creyentes responden, ¿por qué va a orar? No, pues, no tengo así. Algunos se ponen a pensar, oye, ¿verdad? No, yo ¿por qué debería orar? No, de verdad que no encuentro nada. Hermanos, yo tengo temor, hermanos, entre comillas, que alguno de ustedes haya cambiado de parroquia. Antes iba allá, entraba y salía, y ahora vengo aquí, entro y salgo, y eso es todo. Hermanos, ese no es el creyente verdadero. ¿Entiende eso? Tenemos que estar dispuestos a todo. Amén, hermanos. Tenemos que estar dispuestos a todos. Hemos dicho que la iglesia sufre aquí en el mundo. Hemos dicho que el cristiano servidor de Cristo sufre aquí en el mundo. Ahora rápidamente miremos una de las tareas que más traen sufrimiento a la iglesia y al ministro que sirve en la iglesia. Miremos una vez más el versículo 24 y 25. Léalo allí, hermano. Ahora padezco en lo que padezco por vosotros. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Lo puede ver aquí? Los mayordomos o ministros eran por lo general administradores o esclavistas o esclavos liberados que obedecían y cumplían una tarea en la casa de su amo. Ellos se encargaban de supervisar, de distribuir los recursos, se encargaban de manejar los recursos, etc. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí en el texto. Fui hecho ministro, fui hecho servidor, fui hecho esclavo, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie, ¿qué, amados hermanos? Cumplidamente la palabra de Dios. Y subraya esa palabra allí, administración. Y la palabra anuncie cumplidamente la palabra de Dios, con la expresión en el versículo 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo se ve a sí mismo en este texto como un ministro, como un liberado ministro, como un mayordomo liberado, sirviendo cumplidamente la tarea en la iglesia del Señor o la casa de Dios. Pablo, a diferencia de los falsos maestros, estaba obligado, experimentaba la obligación como mayordomo de cumplir la responsabilidad de anunciar o enseñar la palabra de Dios. De esta manera Pablo está cumpliendo el propósito como mayordomo de cuidar, de alimentar, de pastorear la iglesia del Señor, según 1 Timoteo 3:16. Pablo sabía que tenía que dar cuentas a Dios, él lo sabía. Y Pablo dice allá en Hechos 20:27, no rehuso predicar todo el consejo de Dios. Está dispuesto a hacerlo. Esto no traía muchos admiradores, pero dice, yo estoy dispuesto a hacerlo. Esta era su mayordomía. Dios le había hecho este encargo con la afirmación para que anuncie cumplidamente la palabra. Pablo está diciendo literalmente difundir el evangelio, atestar con el evangelio, llenar poniendo la palabra de Dios, el evangelio de Cristo entre los gentiles. Y ve esto como una obligación. De esta manera, él cumple el propósito de Dios de anunciar
las buenas nuevas, anunciar la palabra del Señor. Cierto teólogo dijo, el ministerio de Pablo es una comisión dada por Dios según su plan evangélico. Él es un mayordomo al que le ha sido confiada esta misión. No le es posible renunciar a esta responsabilidad, sino que debe cumplirla obedientemente como un administrador de los ministerios de Dios. Debe hacerlo. Amados, esto era Pablo. Su tarea era especial, anunciar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. Y Pablo dice, mire la expresión, para dar pleno cumplimiento, Él quiere cumplir la tarea que se le fue dado. Y por supuesto, esto va a traer oposición. Hermanos, la iglesia va a sufrir. Mientras avanza en la predicación de la palabra, la iglesia va a sufrir. Mientras la iglesia predique la palabra, va a sufrir. Mientras la iglesia sea fiel a Cristo, va a sufrir. Y tú has sido llamado a trabajar en la obra del Señor. Esto quiere decir que vas a pasar algún tipo de sufrimiento. Algún tipo de sufrimiento. Tú tienes los dones. Eres ministro de Cristo. Todo creyente es un ministro de Cristo. Así que, ¿estás dispuesto, hermano? ¿Realmente eres un mayordomo dispuesto a cumplir la tarea que el Señor te ha mandado? Hermano, Cristo regresará. Cristo regresará. Y qué bueno que nos halle siendo fiel, amados hermanos. Qué bueno eso. Y no infieles seguidores suyos. Eso tiene implicaciones, por supuesto. Tiene implicaciones. Servir al Señor, predicando la palabra de Dios, enseñando a otros de Cristo, va a tener implicaciones, amados hermanos. Va a traer sufrimiento y va a traer sacrificio. Miren lo que dice Hechos 9:6. Yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, le dijo a Pablo. Y cada creyente debe saber esto. Tendrá que padecer, tendrá que padecer. Las aflicciones de Cristo tienen mucho, hermano, o se van a ver mucho cuando más nosotros sirvamos en la obra del Señor. Cierto teólogo dice, el sufrimiento es inevitable cuando las buenas nuevas de Cristo se llevan al mundo. Es inevitable. Tenemos que estar dispuestos, amados hermanos. Esta es una de las tareas que más sufrimiento trae en la obra de Cristo. Así que, amados hermanos, Cristo te ha llamado como ministro a servir, discipulando, evangelizando. Y tú debes estar cumpliendo esta tarea. Debes estar dispuesto a lo que sea para ello. Algunos cristianos se fatigan, dicen, oye, está muy lejos para yo ir por allá a discipular a este. No el sol, no la luna, no yo no sé qué cosa. No, pues este de allá no quiere, no, pero la otra no quiere. No está dispuesto a nada, hermano. Y si va y le hicieron mala cara, peor. No, yo fui allá y eso me hizo una mala cara. ¿Qué voy a volver para allá, hermano? Una cosa terrible, hermano. Pero soy un cristiano. Ay, soy un hijo de Dios. Hermanos, somos muy valientes a veces cantando, ¿cierto? Dios les bendiga, hermano, amén. Hermanos, estamos alegres, sí, hermanos. Pero cuando llegue la hora, hermano, ¿qué pasará? Miembros de PBC, tú debes considerar la responsabilidad como sencillamente Dios te la ha dado para cumplir la tarea que el Señor nos ha encomendado. Esta semana, hermanos, tenemos una tarea, ¿cierto? Tenemos una tarea, hermanos. ¿Qué harás tú? ¿Qué harás? ¿A qué estás dispuesto, amado hermano? Cuando Él regrese, escucharás dos palabras. Venid benditos, has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Pero también escucharás otra palabra
apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cuál escucharás tú? ¿Cuál escucharás tú? La tarea que estamos llamados a cumplir, amados hermanos, está muy relacionada con la proclamación de la palabra y con el sufrimiento por causa de Cristo. Así que, para ir concluyendo, mira a tu hermano, míralo y pregúntale si está dispuesto a sufrir por causa de Cristo. Cuidado con caer en mentiras. Es más que le digo, no lo sé hasta que no llegue el sufrimiento. Cuidado. Cuidado. Permíteme concluir en esta mañana diciendo, hermanos, que hemos considerado las causas del sufrimiento en la obra de Cristo, en la iglesia, en el ministerio, sirviendo al Señor. Debemos estar dispuestos a sufrir por causa de Cristo. Cristo será glorificado y su iglesia seguirá avanzando. Amén. Y para ti, que seguramente no has creído en Cristo, yo no te voy a decir a ti que sufras. Al contrario, a ti te digo que creas en Cristo y te arrepientas y le sigas, porque si no, sí sufrirás, pero en la eterna condenación por no seguir a Cristo. Entonces, a ti te digo hoy, ven a Cristo. Cree en Cristo. Cree en Cristo. Y síguele en arrepentimiento y fe. Amén.